Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, qué gusto de estar aquí con ustedes. Estamos aquí saldando esta deuda porque como ya saben, pues bueno, el 15 de septiembre nos jugó una mala pasada y pues grabamos el especial para ustedes y pues ¿qué creen? Que quedó padrísimo, pero sin sonido. Entonces, pues no, ustedes nada más veían imágenes, pero no podían escuchar lo que les estábamos compartiendo. Así que bueno, pues ya vayamos empezando este especial de películas patrias que todavía nos viene muy bien este mes de septiembre y en realidad todo el año para poder celebrar y conmemorar a nuestro país. Entonces, ¿de qué va a ir este especial del Club de Cine? De 10 películas que hablan de momentos históricos importantes o que hablan de mexicanidad. No es una lista exhaustiva, desde luego, son 10 películas que pues yo escogí aquí para compartirles, para que pudieran justamente pues recordar algunos momentos que el cine ha recreado y que son muy relevantes para nuestra historia o que de alguna u otra manera nos permiten recuperar estas cuestiones de mexicanidad, ¿no? Ya irán viendo la lista, no es una lista exhaustiva, como les estaba diciendo, está en orden alfabético y por favor, siéntanse en toda libertad de agregar a esta lista en sus comentarios, de proponernos otras películas para que podamos pues mantener la conversación y hacer que este club de cine pues sea mucho más didáctico, mucho más sobre todo interactivo entre nosotros. Y bueno, pues antes de empezar en nuestro club de cine con estas 10 películas y de hablar ya de la primera, simplemente les recuerdo que de estas películas y de otras películas, pues pueden saber más en 120 películas para amar a México, este libro de la colección Motivos para amar a México, que justamente nos presenta pues las mejores películas de nuestra historia, que es muy buena idea, irla revisando, ir viendo cuáles de ellas pues ya conocemos, cuáles no, ir descubriendo por qué son importantes o por qué se han hecho de un espacio en la historia de nuestra cinematografía o en la historia internacional del cine, ¿no? Porque muchas de esas películas son relevantes a nivel global. Así que recuerden, está disponible 120 películas para amar a México en www.mexicanísimo.mx y recuerden que estas películas, estos libros, la colección Motivos para amar a México, este mes tiene un 30% de descuento, que es un descuento inaudito, que pueden hacer válido utilizando la clave o el código soy mexicano en palabras mayúsculas y con eso se llevan ese 30% de descuento en todos los libros o paquetes con libros. Y bueno, hablando de ser mexicanos y empezando ya con esta lista, pues déjenme platicarles de la primera de estas películas que elegí para compartirles el día de hoy. Se llama El baile de San Juan. Es una película de Federico Atier que se estrenó hace ya poquito más de una década, en el 2010, dura 2 horas y la encuentran ustedes en Filmin Latino. Es un drama histórico de romance y esta en especial la elegí porque nos da un poco la oportunidad de tener el contexto previo a la independencia, ¿no? Está basada en hechos históricos como tal, no necesariamente todo lo que ven en esta película sucedió, pero bueno, sí nos ubica muy bien en lo que le daría origen a la independencia. Así que sucede a finales del siglo XVIII en la Nueva España en aquel entonces, hoy México, donde un coreógrafo de la corte pues tiene varios retos para la realización precisamente del baile de San Juan. Entre esos retos que va a estar enfrentando, pues hay cuestiones de racismo, de intrigas, que lo van a poner en riesgo a él y también a su hijo, que pues es mestizo, y pues como recordarán en aquellos ayeres, pues justamente este tema de la raza y si eras español o mexicano o indígena o mestizo o en alguna de las otras combinaciones, pues obviamente podía ser favorecedor o no tanto para el personaje en cuestión. Es una película que tiene un elenco con algunos de los actores que seguramente ustedes ubican hoy en día, como José María de Tavira, Cassandra Changuerotti, Roberto Sosa. Todavía aparece por ahí Pedro Armendáriz Jr., un actor que perdimos hace ya algunos años.
Y una intervención que me parece muy interesante es la de Sisi Fleitas, que es una modelo bastante famosa. A lo mejor para algunos de ustedes ya no les es muy significativo, pero Sisi Fleitas se hizo muy famosa por este programa que duró muchos años de Don Francisco. Esa es nuestra primera recomendación para celebrar a la patria, el baile de San Juan. La siguiente recomendación sucede en una fecha muy importante para nuestro cine, y bueno, más que para nuestro cine, para nuestra historia. Y ya estoy aquí yo mezclando fechas importantes, pero bueno, si es importante para nuestra historia, seguro es importante para nuestro cine a través de esta película que pues se llama 5 de mayo, La Batalla. Y bueno, pues hay poco que decir en realidad de qué trata esta película. Es de la batalla del 5 de mayo de 1862, en la que la República Mexicana pues se enfrenta al Segundo Imperio francés. Es una batalla que ganamos, es una batalla que conmemoramos. Bueno, recordarán que el 5 de mayo es una día de asueto justamente, y que a veces pues ya no sabemos ni por qué tenemos el asueto. Pues bueno, esta es una buena oportunidad de ver la película y entender justamente por qué ese día es un asueto y es un día que recordamos pues todos los años. Importante decir que esa es una batalla que ganamos, pero desafortunadamente la guerra como tal no se gana, y bueno, eso hace que los franceses vengan aquí y establezcan cierta, pues una extensión de su imperio, y bueno, ya después eso dará pie a otros hechos históricos, ¿no? Esta película como tal la pueden encontrar en Prime Video, está disponible ahí, es dirigida por Rafa Lara, un director que ha hecho un cine también bastante distinto, además de 5 de mayo, es el director de Labios Rojos y Del Tamaño Se Importa, una película que seguro pudieron haber visto hace poco con Badir Derbez, que es una comedia romántica. Así que bueno, muy distintas las películas de Rafa Lara. 5 de mayo, curiosamente, se estrenó de manera simultánea en el 2013 y se estrenó el 3 de mayo con toda la intención pues de estar haciendo una conmemoración o de estrenarla cuando era muy oportuno, porque pues estábamos por tener esta celebración. Algo interesante es que es una película muy cara. En su momento fue probablemente la más cara para nuestro cine, con un presupuesto de 80 millones de pesos. Así que bueno, pues podrán ver todos esos valores en la producción de este drama de corte bélico, donde aparecen algunos actores interpretando a personajes históricos como Ignacio Zaragoza, que el actor que lo tiene a su cargo es Uno Becker, y otros de los actores que aparecen, algunos en personajes basados en personajes reales y otros en personajes que fueron creados ex professo pues para representar ciertos aspectos importantes que sucedían en aquel entonces, pero que no necesariamente están ligados con alguien que existió. Y esos actores que están ahí también son Cristian Vázquez, Liz Gallardo, Angélica Aragón, Jimena Rubio y Javier Díaz Dueñas. Nuestra tercera recomendación, que por cierto ya es una recomendación que aparece en 120 películas para amar a México, se llama Hecho en México. Es una de las que a mí me gusta más y que me parece es muy interesante de ver. Si ustedes no han tenido oportunidad de ver Hecho en México, se las recomiendo muchísimo. Dura 1 hora con 38 minutos, la encuentran en Prime Video y en Vimeo. La dirige Duncan Bridgman y tiene un elenco que es espectacular. No es un elenco propiamente de actores, aunque sí aparecen por ahí un par de actores, pero no interpretando un personaje, sino en realidad haciendo algunos testimonios. Pero bueno, este elenco del que les menciono va a aparecer hablando sobre diferentes temas, porque Hecho en México es una rareza, por llamarle de alguna manera. Es un documental musical que lo que hace es, a lo largo de esta película, se van discutiendo diferentes temas importantes relacionados con México. Y esos temas incluyen cuestiones de libertad, de religión, hablan sobre el miedo, sobre la familia, sobre el machismo, sobre nuestra relación con Estados Unidos, sobre nuestra
concepción como una cultura que viene de esta fusión entre lo español con lo mexicano prehispánico y ahora también con toda esta influencia de Estados Unidos. Entonces, bueno, todas estas cuestiones se discuten ahí, ¿no? En cómo nos han ido definiendo como cultura, cómo generan ciertos pues ritos y ciertas prácticas que tenemos los mexicanos, ciertas maneras de referirnos, por ejemplo, a la familia, a la figura de la madre, a ciertas cuestiones como la muerte. Entonces todo eso viene muy discutido de una manera, la verdad es que bastante interesante, porque a veces cuando escuchamos un documental todos pensamos en, hijos, le va a ser como aburridísimo y me voy a sentir como en clases. Créanme que eso no pasa en Hecho en México. Y además, pues tiene, como les decía yo, mucha música, que va a ir de todo tipo de música, ¿no? Vamos a tener desde los huicholes, los raperos mayas, pop, rock, boleros y tantos otros géneros más, que también hacen que pues sea un documental muy llevadero. Y para darles un poco de este elenco que les había yo estado mencionando, no es exhaustivo, pero bueno, van a ver nada más con estos nombres que les voy a ir compartiendo. Entre los actores que aparecen por ahí están Diego Luna y Daniel Jiménez Cacho. Entre los cantantes están Lila Downs, Amandititita, Kinky, Molotov, Rubén Albarrán, Sergio Arau, Lupe Esparza de Bronco, Natalia Lafourcade, Residente, Chabela Vargas, Julieta Venegas, Gloria Trevi, Los Tucanes de Tijuana. ¿Y qué tal? ¿No? Ya nada más yo de irles compartiendo esta lista, ya me estoy cansando, pero no nada más aparecen ellos, aparecen otros, seguro por ahí se me está escapando alguno. Y también aparecen algunos escritores intelectuales como Héctor Aguilar Camín, Ángeles Mastretta, Elena Poniatowska y Juan Villoro. Así que bueno, mucho contenido, muchas figuras relevantes para México en Hecho en México. Como les decía, pues está y forma parte de 120 películas para amar a México. Por cierto, con una de las ilustraciones más espectaculares, o al menos una de mis favoritas, que forman parte de este libro y que acompañan este texto de Hecho en México. Así que acuérdense, este libro, 120 películas para amar a México, lo encuentran ustedes en www.mexicanísimo.mx. Se lo llevan con un descuento del 30% este mes de septiembre utilizando el código Soy Mexicano. Y acuérdense que si le ponen también por ahí, lo vi en el Club de Cine, pues les vamos a mandar esta colección de separadores que tiene también pues unos separadores muy lindos que son resultado de las ilustraciones que vienen en el libro. Así que no se lo pierdan, aprovechen esta promoción de Motivos para Amar a México en www.mexicanísimo.mx. Y vamos a seguir con estas películas para celebrar la patria. Hablemos un poco ahora de una de las películas que nos habla de uno de nuestros héroes de la patria, del padre de la patria para ser específico, y que se enfoca en el hombre más allá del héroe de la independencia. Se llama Hidalgo, la historia jamás contada. Y bueno, es la historia jamás contada porque pues nos encontramos en principio con Miguel Hidalgo recordando sus años de juventud, ya que ha sido arrestado en Acatita de Baján, en Chihuahua, ¿no? Y entonces en esos recuerdos pues vamos a ir a pues sus años más mozos, más a su juventud, donde está en el colegio de San Nicolás y es obligado a abandonar a su mujer e hijos al pueblo, para ir al pueblo de San Felipe Torres Mochas, ¿no? Entonces, bueno, a lo mejor algunos ya se me están escandalizando por ahí porque ¿cómo que tenía mujer e hijos? Bueno, pues hay que ver la película para que ustedes puedan conocer todos estos aspectos que se dicen mucho de Miguel Hidalgo y que esta película pues rescata para permitirnos conocerlo un poco más como hombre. Precisamente se enfoca en su vida amorosa y en su participación, en su vida más bien antes de la Guerra de Independencia. Fue hecha para celebrar el bicentenario de la independencia precisamente y se estrenó unos poquitos días después de eso, en el 2010. Hay una secuela, eso también es algo que vale la pena mencionar. No es una secuela como tal
directa, digamos. Probablemente es más como un spin-off, porque la siguiente cinta se llama Morelos y se enfoca en este otro héroe de nuestra patria. Pero bueno, es una secuela en tanto continúa esta historia de la independencia, no necesariamente en cuanto a que se enfoque en la vida de Miguel Hidalgo. La dirige Antonio Serrano, un director que ha hecho una de las películas pues, más relevantes de nuestro cine contemporáneo, que es Sexo, Pudor y Lágrimas, justamente. Y bueno, en años más recientes, pues es una comedia que se llamaba Macho, por ahí, ¿no? Que recordaba un poco estas comedias de los años 60, 70 con Mauricio Garcés. Hidalgo, la historia jamás contada, también se ganó varios premios, entre ellos el de mejor actor en el Festival de Huelva y tuvo varias nominaciones al Ariel en categorías como la de actor, edición, efectos especiales, actor de reparto, actriz de reparto, y ganó el premio a mejor banda sonora. ¿Quiénes están en esta película? Tiene un elenco, la verdad es que bastante bueno. Está Demian Bichir, que es justamente quien interpreta a Hidalgo, y aparecen también Ana de la Reguera, Cecilia Suárez, Flavio Medina, Andrés Palacios, Plutarco Asa, Odiseo Bichir, Raúl Méndez e Ilse Salas. Y bueno, pues muy buen elenco. Aquí tienen esta otra alternativa que también pueden encontrar en Prime Video. Si ustedes quieren una alternativa que no tenga que buscar en una plataforma como tal, que sea gratuita, pues les viene muy bien nuestra siguiente recomendación, que es Mexicanos al Grito de Guerra y que está disponible en YouTube. Mexicanos al Grito de Guerra hace una combinación entre hechos históricos y una historia de romance que es ficticia, justamente que va a suceder mientras se está componiendo el himno nacional, digamos, ¿no? Por eso decidimos incluir esta película, porque nos habla de cómo es que se compone la música, la letra de pues nuestro himno que es tan representativo. Y bueno, justamente de ahí viene también un poco el título de Mexicanos al Grito de Guerra. Es un drama romántico que dirigen a la limón o a la par Álvaro Gálvez y Fuentes e Ismael Rodríguez, lo cual también le hace una película pues bastante inusual, porque Ismael Rodríguez, el Indio Fernández, pues no acostumbraba a dirigir películas con alguien más, ¿no? Así que esto es una excepción en su filmografía. Es una película pues ya un poquito de antaño, del 43, que dura 1 hora con 41 minutos y está protagonizada por una de nuestras grandes estrellas del cine nacional, Pedro Infante, de quien pueden saber más en 120 personalidades para amar el cine mexicano, también disponible en www.mexicanísimo, y lo acompañan Miguel Inclán, Miguel Ángel Ferriz y Lina Montes. Así que acuérdense que Mexicanos al Grito de Guerra la encuentran en YouTube, al igual que nuestra siguiente recomendación, que como tal, fíjense que cuando estaba yo armando este grupo de películas, esta película en particular me parece que tenía que estar incluida, no porque necesariamente se ocupe de un hecho histórico, como tal no lo hace, sin embargo el contexto en el que se desarrolla y la trascendencia de la película han hecho e hicieron durante mucho tiempo que esa fuera la imagen que se transmitiera de nuestro país al mundo, ¿no? Es como la estampa que mucha gente tenía o tiene todavía de México. Y la película en cuestión se llama María Candelaria. Es dirigida precisamente por Emilio Fernández, que mencioné hace unos minutitos con nuestra película anterior. Esta es del 44, un año después, dura menos de 2 horas, 1 hora con 42 minutos, y es un drama romántico que se centra en una pareja indígena que quiere casarse. Los personajes que seguro les suenan por ahí los nombres porque han sido retomados y parodiados y demás, que son Lorenzo Rafael y María Candelaria. Y bueno, pues tienen muchos obstáculos para poder consolidar su amor, porque ella es hija pues, de una mujer de la vida galante. Así que
que les digo, es un gran drama con una fotografía espectacular, con grandes momentos. Es la segunda colaboración entre el Indio Fernández y Dolores del Río. Y bueno, es la película clave para solidificar el estereotipo o la imagen del mexicano y de nuestra cultura ante el mundo. Así que si no la han visto, véanla, la pasan con cierta frecuencia en la televisión. Ya les decía que la encuentran también en YouTube. Originalmente esta película, por cierto, se iba a llamar Xochimilco. De hecho, por ahí en algunos pósters todavía la encuentran así como María Candelaria y entre paréntesis aparece Xochimilco. Y a su vez está basada en otra película que se llamaba Janitzio, dirigida por Carlos Navarro y en la cual el Indio Fernández era protagonista. Entre otros temas, María Candelaria habla de nacionalismo, indigenismo y religión. Es una película además, y escuchen esto porque no es poco mérito, que recibió la Palma de Oro en el Festival de Cannes, probablemente el festival de cine más importante a nivel mundial. Así que es un gran mérito, y eso ya nos habla de la calidad de esta película. Y es una película ubicada en el número 37 en la lista de 100 mejores películas de la revista Somos. Como les decía, pues los protagonistas son Dolores del Río, Pedro Armendáriz, aparece por ahí Miguel Inclán. Y bueno, pues vale muchísimo la pena que la vean. Si ustedes quieren saber más de María Candelaria, acuérdense que también la encuentran en 120 películas para amar a México. Y si quieren saber más de Emilio Fernández, de Dolores del Río o de Pedro Armendáriz, pues acuérdense que está por ahí 120 personalidades para amar el cine mexicano. Y pues qué mejor, a lo mejor se llevan estas dos películas en un paquete que aparece por ahí en Mexicanísimo y pueden saber todo esto y mucho más de nuestro cine, al igual que de nuestro siguiente título, que también que viene incluido en 120 películas para amar a México, pensando justo en este saborcito de lo mexicano. Y la película con la que vamos a seguir, que curiosamente se encuentran de manera pues atípica en Facebook. Sí, esta no está disponible en YouTube ni en plataformas, pero ustedes ponen su título, que es México de mis recuerdos, en Facebook y les aparece la película completita. Así que aprovechen eso. Creo que es una gran oportunidad para ver una de nuestras grandes películas, que es México de mis recuerdos, que dirigió Juan Bustillo Oro. Es una película del 43 y es una comedia musical. ¿De qué trata? ¿De qué va? Es muy nostálgica desde el título, como ya les he estado comentando un poquito, y trata sobre Chucho Flores, que es un compositor. Va a escribir un vals llamado Carmelita y lo escribe en honor de la esposa del presidente en aquel entonces, Porfirio Díaz. Y bueno, el presidente manda agradecerle a Chucho Flores pues esta obra, este honor, y manda para ello a Susanito Peñafiel, un personaje creo que también bastante importante. A lo mejor algunos de ustedes lo han escuchado. Es interpretado por Joaquín Pardavé. Es un personaje cómico muy simpático. Y bueno, Susanito Peñafiel le lleva un piano en agradecimiento a Chucho Flores, y a raíz de eso pues se van a ir desatando varias cuestiones muy simpáticas. Una anotación muy importante: hay un remake de esta película en el 63 que no es mala, pero no está al nivel de la original del 43. Entonces, ojo por ahí, no vayan a perderse. Si quieren ustedes ver México de mis recuerdos, primero vean la del 43 y ya después pues se pueden dar oportunidad de ver la del 63 y a lo mejor hacer comparaciones. Pero la que está en la lista de las 100 mejores películas de la revista Somos, en la posición 57, es la del 43, y esa misma es la que ustedes encuentran en 120 películas para amar a México, porque esta película también está incluida en este libro. Quienes más aparecen, además de Joaquín Pardavé, en esta película, pues aparecen por ahí Mimi Derba, Sofía Álvarez y Fernando Soler, así que pues varias de nuestras figuras más representativas están en México de mis recuerdos. Vayamos a nuestra recomendación número 8. ¿Qué tal? Ya vamos
vamos rapidito, vamos ya llegando a la 8 para que ustedes las vayan anotando, puedan ponerse al corriente. Y esta se llama Que Viva México. Es una de las películas más bellamente fotografiadas. Es una visión que hace de nuestro país Sergei Eisenstein. Sergei Eisenstein es uno de los directores más importantes en la filmografía universal. Este cineasta ruso es muy reconocido por El acorazado Potemkin, que es como de estas películas que siempre se usan para hablar de la historia del cine, que se usan para hablar de la construcción del lenguaje audiovisual. Así que, bueno, Sergei Eisenstein hace Que Viva México, dato muy importante por si ustedes se dan oportunidad de verla, es una película no acabada. Estaba originalmente planeada en 6 partes, que eran un prólogo, y las siguientes se llaman Sandunga, Fiesta, Maguey, Soldadera, no se llegó a filmar, y Epílogo, que se concentra en el Día de Muertos. Desafortunadamente, bueno, Eisenstein no tiene oportunidad de terminar esta película, por eso la pueden encontrar ustedes en diferentes versiones. La versión mejor construida, digamos, más fiel a lo que él tenía planeado, es una versión de 58 minutos, está en YouTube. Hay otras versiones de esta película en YouTube, van de los 30 minutos a los 58 minutos. Tiene una fotografía espectacular, un manejo de cámara muy bonito, con unas postales y unas imágenes que recrean muy bien pues este México clásico, ¿no? Como clásico por llamarle de alguna manera, como muy como el que estábamos hablando hace un ratito en María Candelaria. Y bueno, justamente toda esta visión y esta manera que tiene Eisenstein de plasmar a México está también creada en gran medida gracias a la asesoría que contó de algunos muralistas, pues bueno, de los muralistas probablemente, ¿no? Porque lo asesoraron José Clemente Orozco, Diego Rivera y David Alfonso Siqueiros. Así que bueno, no es poca cosa. ¿Por qué más vale la pena? Pues justo por este retrato que hace de nuestras costumbres mexicanas. Es un mosaico de ellas, aunque Eisenstein lo definía mejor con palabras todavía más mexicanas, como un zarape. Otro dato curioso, por si ustedes se dan un tiempo, menos de una horita necesitan para ver Que Viva México, aparece por ahí Sara García, una Sara García un poco más joven, de la que recordamos como la abuelita del cine mexicano, y aparece como hija de un hacendado. Así que bueno, ahí tienen Que Viva México, una gran película. Créanme, creo que vale muchísimo la pena que se den una oportunidad de verla, y la encuentran en YouTube, así que pues eso facilita todo. Nos quedan 2 películas más, muy interesantes ambas. Ambas van a estar más relacionadas con la revolución, ambas están disponibles también en YouTube y están incluidas en 120 películas para amar a México. La penúltima como tal se llama Read México Insurgente, la dirige Paul Leduc. Es una película del 73 de corte bélico precisamente, que dura 1:45, y esta película tiene como protagonista a John Reed. John Reed es un periodista norteamericano que se une a la División del Norte del Ejército Villista en el año 1913 durante la Revolución Mexicana. La película va a seguirlos durante año y medio, y lo que la hace muy interesante es que consigue un balance para poder equilibrar tanto la recreación de la revolución, y por recreación me refiero no nada más a mostrarnos los momentos de guerra, digamos, o de batallas, sino para enfocarse sobre todo en el día a día de la revolución, ¿no? En tratar de contarnos de la manera más verídica posible lo que estaba sucediendo, y logra equilibrar eso con el quehacer periodístico de Reed, ¿no? Con este gran reto que tienen los periodistas de tratar de contarnos algo que
pues sea lo más fiel a la realidad, pero además el propio Reed va a estar enfrentando algunos conflictos al momento de estar construyendo y de buscando hacer estos retratos, ¿no? Porque ¿qué es la verdad al final de cuentas, ¿no? Y entonces ese es un gran dilema de esta película, ¿no? Si esta verdad él la está pudiendo retratar como periodista, si es capaz de pero también de cuál es la verdad en una revolución, ¿no? Si se está combatiendo por lo correcto o no. Así que bueno, hay cuestionantes muy importantes en esta película, que está basada en hechos reales, porque Reed existió, y de hecho hay un libro también que puede acompañar esta película y que bueno, pues permite conocer algunos otros aspectos. Es una película que ganó algunos premios también, recibió el Ariel de Oro a la mejor película y al mejor director, representó a México en la entrega 45 del Oscar, aunque bueno, desafortunadamente no alcanzó la nominación, y se proyectó en más de 30 festivales. Está también en la lista de las 100 mejores películas de la revista Somos, en el número 26, y van a encontrarse en esta película a dos actores de una película que comentamos hace algunas semanas, que son Claudio Obregón y Ernesto Gómez Cruz. Ambos aparecen también en El Callejón de los Milagros, que platicamos hace unas semanitas. Claro, aquí son muchísimo más jóvenes, bueno, como 20 y tantos años más jóvenes, porque esta película, como les decía, es del 73. Y vayamos a nuestra película final del día de hoy, a una recomendación muy importante. Si ustedes no la han visto, esta es de esas películas que uno tiene que ver sí o sí de nuestro cine, porque imagínense, es nada más y nada menos que la película que la revista Somos ubicó como la número 1 en las 100 mejores películas de México. Vámonos con Pancho Villa, una película del 36 dirigida por Fernando de Fuentes, de corte bélico desde luego, y que ustedes pueden ver en YouTube. Esta joya está disponible en YouTube. ¿De qué trata? Vámonos con Pancho Villa, nada más para ir abriendo un poco de boca, para darles algunos de los elementos. No se trata de spoilerearles nada, se trata de que ustedes lleguen y la puedan disfrutar con un poquito más de conocimiento de causa. Así que esta película sigue a 6 compañeros, conocidos como los Leones de San Pablo, que como tal es un pueblo ficticio, y se van a unir a las fuerzas del Centauro del Norte, de Pancho Villa, en contra de las fuerzas del gobierno. La película como tal forma parte de una trilogía sobre la revolución que Fernando de Fuentes realizó y que se conforma también por El Prisionero 13 y El Compadre Mendoza. Hay que decir que de esta película de Vámonos con Pancho Villa hay un final alternativo que se descubre años después, ya en los 70s, y bueno, este final agrega una especie como de epílogo que nos deja saber qué pasa una década después. Otro dato muy importante de esta película es que cuando se estrena en el 36, la verdad es que fracasó terriblemente en taquilla, que además a mí me parece muy curioso porque esta película, que es considerada probablemente la mejor película de todos los tiempos cine mexicano, tiene algo en común con la que es considerada la mejor película de todos los tiempos en el cine internacional, que es Ciudadano Kane, y es justo eso, ¿no? Ninguna de las dos tuvo mucho éxito en su estreno, pero años después serían revaloradas. Curiosamente, cuando se estrena en cine, Vámonos con Pancho Villa, pues no es derrotada, por llamarlo de alguna manera, por otra película del propio Fernando de Fuentes, que también es otra película que vale mucho la pena ver, que se llama Allá en el Rancho Grande, y que es otra de las grandes películas de nuestra filmografía. Ambas, por cierto, están incluidas en 120 películas para amar a México. ¿Qué más vale la pena que les mencione yo sobre Vámonos con Pancho Villa? Bueno, es una película que se enfoca mucho en el idealismo, el valor, los triunfos,
y bueno, sin abordar algunos otros aspectos importantes de la revolución, como son las traiciones, los engaños y las derrotas, ¿no? Así que justo este equilibrio es algo de lo que la hace muy, muy relevante. También equilibra muy bien cuestiones que tienen que ver con las cuestiones rurales, con más confrontadas con la ciudad, la manera en cómo recrean las batallas, y que también tiene esta cualidad de podernos contar un poco más sobre el día a día, ¿no? De lo que sucede, y por eso incluye momentos de humor, de canciones y de camaradería, ya me estoy aquí trabando, y de darnos también un retrato, pues nada más y nada menos que de Pancho Villa. Tiene música de Silvestre Revueltas, que creo que también es un gran plus para esta película. Y en el reparto pues se encuentran a Antonio R. Frausto, Domingo Soler, Raúl de Anda, Carlos López y Dolores Camarillo. Acuérdense que la encuentran en YouTube, así que bueno, pues qué mejor, ¿no? Que tener estas películas incluidas y gratuitas en esta plataforma. Y bueno, esas son nuestras 10 recomendaciones, 10 películas para celebrar la patria, este mes patrio, este septiembre, pero en realidad todo el año. Dense oportunidad para ver cualquiera de estas películas que de una u otra manera van a exaltar su sentido patriótico. Hay otras tantas películas más, sin duda alguna, me vienen a la mente películas como La Generala, Su Alteza Serenísima, Héroes Verdaderos, que es una película animada sobre la animación, Mina, Viento de Libertad, que es sobre otro de nuestros héroes, Morelos, que ya mencioné hace un ratito, o La Virgen que forjó una patria. ¿Piensan en alguna otra? Por favor, agréguenla en los comentarios. Acuérdense que pues esta lista no ha sido exhaustiva, simplemente fue en orden alfabético y tenían en común este sentido de tratar de rescatar aquello que habla de México y que nos hace sentir muy, muy orgullosos de ser mexicanos. Y bueno, hablando de ser muy, muy orgullosos, y antes de cerrar nuestro club de cine de hoy, yo les recuerdo que por favor aprovechen la promoción de mexicanísimo.mx. Soy mexicano en mayúsculas con ese código. Ustedes se llevan un 30% de descuento para cualquier libro de la colección Motivos para Amar a México o para cualquier paquete que incluya libros de la colección Motivos para Amar a México. En especial, obviamente, pues les recomiendo los dos libros que tienen que ver con nosotros, que es 120 películas para amar a México. Hoy hablamos y hoy mencionamos pues varias de estas películas muy, muy importantes. Están incluidas en el libro, como son Vámonos con Pancho Villa, Read México Insurgente, Que Viva México, México de mis recuerdos, María Candelaria y Hecho en México. Así que, vaya, no es poca cosa. Otro pretexto, otra razón para que se lleven 120 películas para amar a México, y de varios de estos otros actores que son un orgullo nacional, pues está por ahí también 120 personalidades para amar el cine mexicano, que les permitirá saber un poquito más de estos actores, directores, productores, guionistas que le han dado rostro a nuestro cine. Y pues muy bien, yo los dejo con estas recomendaciones. Por favor, recuerden que nos vemos la próxima semana en el Club de Cine con una película nueva para platicar, para pues poder profundizar en ella, para poderla discutir. La próxima semana, si ustedes quieren ver estos videos en orden, vamos a tener un especial en vivo sobre las películas del Sismo, y una semanita después hablaremos de un gran clásico de nuestro cine, una gran comedia romántica que se llama Escuela de Vagabundos, con Pedro Infante. Por favor, acuérdense de darle like a este video, que ustedes pueden ver en nuestro Facebook de Motivos para Amar a México, o de Carlos Andrés Mendiola, o de Mexicanísimo, y también pueden encontrarlo en el canal de YouTube de Motivos para Amar a México. Si les gusta este contenido, pues por favor, denle clic a la campanita, compártanlo para que pueda crecer esta comunidad y podamos ser más platicando y compartiendo de cine.
Aprovecho para agradecerle también a Sebas Guerra, que nos ayuda en los controles, a Valeria, que nos ayuda con todas las redes digitales. Y pues nada, muchas gracias por acompañarnos. Por favor, no dejen de recomendar el Club de Cine. Nos vemos aquí la próxima semana y tengan muy presentes que el motivo para amar a México son ustedes, los mexicanos. Muchas gracias y hasta pronto.